Palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es podado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de la barca, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hasta ahora, hermanos, en el estudio que hemos hecho de este segundo evangelio, hemos visto la introducción de la historia que cuenta Marcos. Él empieza su evangelio así: este es el inicio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así leemos en el primer versículo del evangelio de Marcos. Después, en los versículos del 2 al 8, Marcos describe el ministerio del heraldo de Juan el Bautista, o el heraldo del nuevo rey, que es Juan el Bautista. Y ahora, a partir del versículo 9, inicia a contar la historia del Hijo de Dios. Marcos empieza esta historia no citando la genealogía de Jesucristo como lo hace Mateo. No la inicia con anuncios angelicales como lo hace Lucas, ni con el registro de su nacimiento. En Marcos no hay pastores, en Marcos no hay magos de Oriente. Marcos ni siquiera dice nada de María y de José. No dice de las penurias que pasaron el día que el Salvador entró a este mundo. Tampoco, como ya dijimos, hace referencias proféticas en el inicio del Evangelio, salvo aquella que se refiere no a Jesús, pero a su predecesor. ¿Se acuerdan? Él no cita ninguna profecía que hable de Jesús. La única que cita es la que habla de Juan el Bautista. Tampoco dice nada Marcos de la niñez ni de la juventud de Jesucristo. Es más, él no dice nada de su edad adulta
hasta que no llega a los 30 años. Entonces, ¿cómo empieza Marcos su narración del Evangelio? De este Evangelio de Jesucristo. Marcos le inicia con la primera aparición pública de nuestro Señor. Marcos inicia la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios, con su bautismo, como acabamos de leer en los versículos 9 al 11. Y para este entonces, el Señor Jesús tenía ya 30 años de edad, de acuerdo a lo que dice Lucas. Si usted va a Lucas 3, versículo 23, ahí Lucas, refiriéndose a este mismo acontecimiento, cita la edad de Jesucristo. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, ¿era de qué? Como de 30 años. Así es que Marcos se salta los primeros 30 años de Jesús y empieza su evangelio a partir del inicio del ministerio público de Jesucristo. Juan había estado predicando por 6 meses aproximadamente antes de este acontecimiento. Él había estado llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados y a bautizarse, para de esta manera prepararse para la llegada del Mesías, para prepararse para la llegada del reino del Mesías prometido. Juan había estado 6 meses anunciándole a la gente la necesidad de arrepentirse para no ser juzgados cuando llegase el Mesías. Y luego un día, sumado a las multitudes que acudían a escuchar y a bautizarse con Juan el Bautista, recuerden que dijimos, el mismo Marcos dice que todo Jerusalén y toda Judea salían a escuchar a Juan. Por supuesto es una hipérbole, pero esto nos habla de la multitud de gente que acudía a las orillas del Jordán para ser bautizadas por Juan. Y un día de esos, aparentemente en verano, todo hace indicar, sumado a esas multitudes que salían a escuchar a Juan, está Jesús. Quiero que note por favor que esta es la única ocasión en que el Nuevo Testamento registra un encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. Nunca más se volvieron a reunir, al menos no de una manera en que la Escritura lo registre. Después del encuentro con Jesús, Juan todavía seguiría predicando por 6 meses más. Después de ese tiempo, Juan sería encarcelado por Herodes. Estaría 1 año en la cárcel, al final del cual Herodes, para complacer a su mujer, mandaría decapitar a Juan el Bautista. Así que este encuentro que registra Marcos, y de hecho es un encuentro que registra los 4 evangelios, este es uno de los acontecimientos en la vida de Jesús que los 4 evangelistas narran. Entonces este encuentro es el único que se dio entre el Mesías y su predecesor. Aunque siguieron comunicándose a través de los discípulos de ambos, ya no lo hicieron personalmente. Al menos, repito, no de una manera en que la Escritura lo registre. La Escritura ya no registra más otra reunión entre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Por eso, esta reunión fue trascendental. Y no solamente por el hecho de que sea la única en que se dio entre ellos dos, pero por el significado de lo que aconteció esa única vez que se reunieron Juan el Bautista y Jesús. Porque en esa ocasión el Señor Jesucristo fue ungido como el Rey de su pueblo. Y no solamente de su pueblo,
pero de toda la creación. Recuerde que dijimos que tanto para los gentiles como para los judíos, la palabra evangelio estaba íntimamente ligada al ascenso al trono de un nuevo rey. ¿Recuerda que dijimos eso? Para los judíos significaba evangelio la noticia de que un nuevo rey estaba por ascender a su trono. Para los gentiles era lo mismo. Bueno, si Marcos va a escribir sobre ese ascenso al trono del nuevo rey, es lógico que inicie su narración con lo primero que hace un rey antes de ascender al trono. Y eso que hace un rey antes de ascender al trono es ser ungido como rey. ¿Recuerdan la historia del rey David? ¿Qué fue lo primero que pasó cuando Dios decidió entregarle el reino del pueblo de Israel a David luego de la apostasía de Saúl? ¿Qué fue lo primero que pasó? Fue ungido. Samuel fue y lo ungió delante de sus hermanos, ¿no? Bueno, y después de eso pasó tiempo. Es decir, no fue que Samuel haya ungido a David e inmediatamente David haya ascendido al trono. Pasó tiempo, pasaron muchas cosas. Pero desde ese momento en que David fue ungido, fue legitimado como el rey del pueblo de Israel. Lo mismo sucedió con nuestro rey. Entre su unción y su ascenso al trono de todo el universo, que sucedió inmediatamente después de su ascensión, pasaron muchas cosas. Entre esta unción y su ascensión para ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pasaron muchas cosas. Pero la unción de Jesucristo, que sucedió esta ocasión con su bautismo, fue la legitimación de Él como el Rey de toda la creación. Ahora, para Juan, bautizar a Jesús fue algo extraño. Y no solamente para Juan. Para todos los creyentes del primer siglo era extraño. Es más, no solamente era extraño, sino hasta ofensivo, hasta vergonzoso. Para quien leyera o escuchara la narración del bautismo de Jesucristo, era algo confuso. Enterarse de que Jesucristo lo primero que hizo al iniciar su ministerio fue irse a bautizar con Juan, era algo difícil de comprender. ¿Por qué? ¿Por qué era difícil para alguien? Imagínense que alguien en el primer siglo escucha o lee por primera vez el Evangelio de Marcos y llega a este punto del versículo 9 y ve que lo primero que hizo Jesús fue ser bautizado por Juan. Y repito, era algo desconcertante, algo embarazoso, algo vergonzoso incluso. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que el Salvador del mundo debía arrepentirse para no ser juzgado por Dios? ¿Cómo es que Jesús debía confesar pecados y arrepentirse de ellos mediante el bautismo? El hecho de que Jesús, el Cristo, el Santo,